Bueno, señoras y señores, les vuelvo a saludar de nuevo, señor, y les quiero hablar de otro cristiano, ¿vale? Otro cristiano que hizo también algo revolucionario en la Segunda Guerra Mundial. Otra de esas personas dirigidas por Dios de manera sobrenatural, ¿de acuerdo? Y por ahí tampoco hay reportes de que él fuera cristiano, a qué iglesia iba, cuál era su pastor, los discursos que hacía, el evangelismo que hacía. No, pero yo les digo, era cristiano, ya les voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Estoy hablando de un tipo que se llama Alexander Carvelli, ¿vale? Tiene nombre italiano, pero no es de Italia, es de Georgia, de Rusia, de la zona rusa de donde está Georgia ahora, hoy en día, ¿de acuerdo? Él pertenecía a la noble, su familia era una familia noble de Georgia, ¿de acuerdo? Entonces resulta que en la época esta, o sea, no, en Georgia era un lugar donde había una religión oficial, digamos, todos eran ortodoxos, o sea, eran cristianos ortodoxos, ¿de acuerdo? Y sobre todo la nobleza a la que él pertenecía, o sea, eran gente de pudiente de... Entonces, él, te aseguro que él de pequeñito iba a la iglesia, y de grande seguramente también, ¿vale? Y claro, su familia tenía dinero. Entonces el tipo fue a estudiar ingeniería y no estudió en Georgia, estudió en París, ¿de acuerdo? Resulta que París es un lugar donde en aquella época, desde el año 1905 aproximadamente, no, somos laicos, una cosa como en España hoy en día, que quieren ser laicos y así les va, ¿de acuerdo? Lo mismo, laicos. Había un catolicismo que más o menos funcionaba bien, y no significa que fueran ateos, pero no era aquella que digamos, ¡guau! El cristianismo estaba potente en aquella época, no, la verdad es que no. Entonces, claro, ese tipo seguramente conoció a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la iglesia, aunque la iglesia no sea lo más potente del mundo y tal, normalmente te van a hablar de Dios, ¿vale? Te van a hablar de quién es, de que murió por ti en la cruz, todos esos temas te lo van a hablar y seguramente Dios te va a tocar, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a irte a otros sitios donde ni vas a la iglesia? Normalmente te suele apartar, ¿vale? Pero Dios nunca se olvida de ti, ¿de acuerdo? Y las cosas que tiene Dios para sus hijos las sigue teniendo contigo. Bueno, pues esto seguramente es lo que pasó con Carvelli. Él se fue, estudió allá y después se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos diseñó un avión que es el famoso P-47 Thunderbolt, ¿de acuerdo? Y no solamente diseñó el avión, sino que te das cuenta que el tipo era un hombre que realmente que Dios le mostraba y Dios le hablaba, ¿de acuerdo? Entonces, ese avión le llamaron, no sé, le pusieron nombre, le pusieron apodos, como diciendo, vaya porquería de avión. ¿Por qué? Porque era un avión muy potente, o sea, tenía 2000 caballos de potencia, era un avión que se llama Pratt Hamilton, no me acuerdo el nombre exactamente, pero aquí lo tengo. Bueno, era un avión potente, o sea, con mucho motor, pero no sabía aprovechar, no aprovechaba su potencia. O sea, se iba a la guerra, o sea, se iba ya al frente europeo, lo mandaban allá y era un ataúd, o sea, te liquidaban los aviones alemanes les daban caña, o sea, porque subían lento ahí, un montón de potencia, pero la potencia no se aprovechaba y cuando querían subir no subía. Entonces te venía el avión alemán, el caza alemán, estos eran cazas, ¿eh? Va el caza alemán, y chao el avión. Y entonces, claro, este hombre, que era un tipo con temor de Dios, no le gustaba ver que los pilotos americanos estaban muriendo en el frente. Y se habían reportado muertos de mucha cantidad, a lo mejor en un mes, 70 aviadores, que son muchos aviadores, ¿vale? Y entonces dijeron, el tipo dijo, aquí hay que hacer algo. Entonces, normalmente cuando tú estás trabajando, trabajas bajo unos principios normalmente, ¿no? Y es difícil romperse esos principios, digamos. Hay un principio que se llama la eficiencia. La eficiencia es que la cosa funcione bien. Y no es lo mismo que la eficacia. Bueno, voy a explicar la diferencia rápidamente para el que no lo sepa. Por ejemplo, si yo tengo sueño y me tomo un somnífero, el somnífero es eficaz porque me duermo y es eficiente porque me duermo sin efectos secundarios. O sea, es una cosa que funciona bien. Si un tipo me pega un martillazo en la cabeza, yo también me duermo. ¿Es eficiente? No, no es eficiente, me hace polvo la cabeza. Pero yo me duermo igual, es eficaz. Entonces normalmente se suele trabajar en sección de que sean las cosas eficaces y eficientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que a este hombre se le ocurrió la idea que le pareció que podía ser eficiente, aunque no fuera eficaz. Modificar las alas. Entonces, ¿de qué manera modificar las alas? Él sabía que la ala que quería él fabricar, diseñar, no tenía sentido desde el punto de vista de eficiencia. Iba a ir peor el avión. Pero es que el avión ya iba mal. El avión no subía. O sea, venían y te derribaban. Entonces él planteó sus ideas. Te aseguro yo que puestas por Dios esas ideas, porque esas cosas revolucionarias que te vienen al corazón y tú sabes que van a funcionar y no sabes bien por qué y sabes que las tienes que hacer. Es Dios hablando, te lo aseguro. Las ovejas son de mi redil, escuchan mi voz,
yo las conozco y me siguen. Y un cristiano sabe muy bien lo que le digo. Y el que no es cristiano, que vaya aprendiendo, porque le va a ir bien. Entonces el tipo sabía que tenía que hacer. Entonces planteó el tema, no le hicieron caso, no le querían hacer caso. Se reunió con los generales, con los compradores, con las fábricas, hizo mil cosas. Y al final consiguió una cosa. No consiguió hacer un cambio radical, pero consiguió que podés hacer 10 salas prototipos. 10 salas prototipos. Entonces hizo 10 salas prototipos que por supuesto no eran eficientes, ¿de acuerdo? O sea, si el avión podía cargar 1.600 kilos, ya después podía cargar nada más 400. Si gastaba tal cantidad de combustible, gastaba más. Pero eran eficaces. Entonces las llevó al frente y las puso en 10 aviones. Resulta que los aviones, antes que los alemanes se reían de ellos, decían, vamos a matar a estos pelotudos, ¿vale? Pues resulta que los 10 aviones o que les pusieron las hélices, cuando querían subir, subían de verdad. Cuando la primera prueba que hicieron ya, si a lo mejor el avión tardaba 2 millas en subir, a lo mejor tardaba 1.400 metros, no sé, era algo terrible. O sea, ya nada más empezar a hacer las pruebas ya dieron cuenta que eso era diferente. O sea, las salas realmente funcionaron, ¿vale? Y funcionaron porque hay un hombre que fue dirigido por Dios para hacer ese diseño que rompía totalmente los esquemas, ¿de acuerdo? Y así funciona Dios. O sea, no, eso no puede ser así. No, hazlo así. Y cuando Dios te dice hazlo así, es porque funciona. Y Dios busca que funcione. Y de eficiencia va sobrado, porque Él es el creador de todo. O sea, Él no tiene un problema con recursos, porque tiene todos los recursos, ¿vale? No escatimó en recursos. Dio a su Hijo para que yo pueda vivir, porque Él murió por mí en la cruz, ¿vale? Y murió por todos. Dio recursos de sobras, lo que pasa es que hay que aprovecharlos. Bueno, pues básicamente es eso. Conclusión, convirtieron un caza que era una presa en un caza que pasó a ser un depredador. ¿Era eficiente? No, pero era eficaz. ¿Por qué? Porque un tipo fue capaz de escucharle a Dios, porque fíjate que te ves los reportes de este tipo y te das cuenta que le decía, no va a funcionar, va a funcionar. ¿Y cómo sabías que va a funcionar? Él hizo los cálculos, sí, pero tú hacías muchas veces los cálculos de ingeniería y los ponías en el ala, hacías las cosas y luego no funcionaba tu ingeniería. Él sabía perfectamente que funcionaba, que iba a funcionar. ¿Por qué lo sabía? Por fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que Dios le mostró al tipo. Y él sabía perfectamente que iba a funcionar. ¿Por qué? Porque él escuchaba a Dios desde pequeñito. Por ahí en esa época no estaba lo más fino del todo. Pero Dios nunca lo dejó de su mano. Y ante la desesperación, porque fíjate, un hombre con corazón, cuando ve que los soldados, los pilotos, se mueren, le importa. ¿Y sabes lo que hace un hombre con un corazón para Dios? Señor, ayúdame, dame una idea. Y Dios se la dio. Bueno, Dios los bendiga, que sepan que Dios los ama, búsquenlo y van a ser como el Carveli o otros mucho mejores que el Carveli. ¿De acuerdo? 1.000.000 de bendiciones, ¿eh?